Hola a todos, qué fascinante es iniciar este recorrido médico. Como especialista, hoy me emociona muchísimo llevarlos en un viaje espectacular. Vamos a ir desde el perfecto y milimétrico orden de la anatomía renal hasta el verdadero caos clínico que vemos en los pacientes. Y es que entender la fisiología normal es, sin lugar a duda, la única forma de descifrar de raíz por qué ocurren los síntomas. Así que preparémonos y metámonos de lleno en este análisis. Nuestra ruta de hoy tiene 4 paradas rápidas. Primero, la aduana renal glomerular. Segundo, las fuerzas de Starling en acción. Tercero, el síndrome nefrático y su fuga proteica. Y cuarto, el síndrome nefrítico y la ruptura inflamatoria. Arranquemos. Sección 1. La aduana renal glomerular. A ver, imaginemos al riñón no solo como un simple filtro por el que pasa líquido, sino como la oficina de aduanas más estricta, segura y eficiente de todo el mundo microscópico. A esta frontera supervigilada la llamamos la barrera de filtración glomerular. Y su arquitectura, bueno, es alucinante. No es una pared sólida, es un sistema de seguridad de 3 capas secuenciales. Cada capa tiene una misión súper específica y es implacable al momento de decidir qué se queda circulando en la sangre y qué recibe el sello de aprobado para pasar al espacio urinario. El punto clave aquí es entender cómo operan estos 3 controles. El paso 1 es el endotelio fenestrado. Piensen en él como una puerta con poros que deja fluir el plasma, pero le cierra el paso rotundamente a cosas gigantes como los glóbulos rojos o los glóbulos blancos. El paso 2 es la membrana basal, que funciona como una red tridimensional dificilísima de atravesar. Y finalmente llegamos al paso 3, mi favorito, un epitelio formado por unas células increíbles llamadas podocitos. Estos podocitos tienen unas prolongaciones, como deditos, a los que llamamos pedicelos, que se abrazan entre sí formando un filtro mecánico ultra preciso. Pero ojo aquí, lo que hace a esta barrera una verdadera obra maestra no es solo su filtro mecánico, sino su filtro eléctrico. Esto es el famoso efecto Donan. Resulta que la membrana basal está repleta de algo llamado heparansulsato, lo que le da una carga fuertemente negativa. Actúa literalmente como el escáner eléctrico en el aeropuerto, y como moléculas vitales para nosotros, como la albúmina, también tienen carga negativa. Al acercarse, ¡bam!, se repelen. Es igualito a intentar juntar 2 imanes por el mismo polo. Así, de manera súper elegante, la aduana evita que perdamos nuestras preciadas proteínas en la orina. Sección 2. Fuerzas de Starling en acción. El motor de todo esto. Ahora pasemos de la estructura a la acción pura. Podemos imaginar todo este proceso de filtración como un constante tira y afloja, una batalla física microscópica a la que llamamos las fuerzas de Starling. En una esquina tenemos la presión hidrostática, que es básicamente la fuerza de la sangre empujando con todo para tratar de sacar el líquido del capilar. Y en la otra esquina, resistiendo ese empuje, está la presión oncótica. Esta fuerza es generada por las proteínas, como la albúmina de la que hablábamos, que ejercen una especie de atracción constante, jalando e intentando retener desesperadamente el líquido dentro del vaso sanguíneo. La matemática detrás de esta batalla capilar es súper exacta. La presión hidrostática entra arrasando con unos 60 milímetros de mercurio, empujando con fuerza hacia la cápsula de Bowman. Pero claro, no la tiene tan fácil. Choca contra una pared de resistencia. La misma cápsula empuja de vuelta con 18 milímetros y la presión oncótica jala hacia atrás con 32 milímetros. Si restamos todas estas fuerzas que se oponen a la fuerza de empuje principal, el resultado es interesantísimo. El gran vencedor es una fuerza neta de exactamente 10 milímetros de mercurio. Bueno, a veces ronda los 8 en promedio. Podría parecer un número chiquitísimo, ¿verdad? Pero es el número mágico. Es la presión de filtración neta. Milimétricamente, es la fuerza precisa que se necesita para mantener el líquido fluyendo de manera constante por la aduana, pero sin causar estragos ni destrozar la estructura. Y hablando de fisiología increíble, un dato que siempre nos vuela la cabeza: mantener todo este sistema de alto flujo funcionando, junto con la recuperación posterior de sodio, tiene un costo metabólico colosal. Tanto así que el riñón consume el doble de oxígeno que el mismísimo cerebro humano. Sí, escucharon bien, el doble. Es una máquina de filtración que literalmente nunca descansa. Sección 3. Síndrome nefrótico. La fuga proteica. Muy bien, veamos qué pasa cuando este orden milimétrico se vuelve un caos clínico. Aquí ocurre una falla funcional,
algo que solemos llamar una podocitopatía. ¿Recuerdan ese escáner eléctrico del que hablamos? Pues aquí se descompone, se pierde la carga negativa y los podocitos se alteran estructuralmente. Pero hay un detalle absolutamente vital para entender esto. Es un proceso sin inflamación. El escáner se rompió de forma súper silenciosa, pero créanme, los resultados sistémicos son catastróficos. Al apagarse este escudo eléctrico protector, las puertas de la aduana quedan abiertas de par en par para las proteínas. Y ahí empieza la cascada clásica. La fuga masiva de proteínas, perdiendo más de 3.5 gramos al día, es el detonante. Como el cuerpo está literalmente tirando proteínas, la albúmina en la sangre cae en picada. El hígado, en su desesperación por compensar la pérdida, empieza a producir lípidos como loco, causando hiperlipidemia. Pero el síntoma que más asusta al paciente, sin lugar a duda, es ese edema severo. Para entender el porqué de este edema tan agresivo, o anasarca, manejamos dos teorías fisiológicas trabajando en simultáneo. La teoría Underfield nos explica que al perder toda esa albúmina, nos quedamos sin presión oncótica, se pierde ese jalón hacia adentro, así que el líquido simplemente se escapa de los vasos hacia los tejidos. Por otro lado, la teoría Overfill nos dice que los riñones, por un defecto en los túbulos, se ponen a retener sodio de forma totalmente anormal. Entonces, si combinamos vasos que gotean con riñones reteniendo sal, ¡pum!, tenemos la tormenta perfecta para un edema generalizado masivo. Sección 4. Síndrome nefrítico. La ruptura inflamatoria. Ahora, cambiemos radicalmente de escenario. En el síndrome nefrítico, el problema no es solo que se apague un escáner eléctrico de forma silenciosa, no. Aquí ocurre una verdadera ruptura inflamatoria. Es una falla estructural profunda. Es literalmente como si un equipo de demolición hubiera entrado a destruir nuestra aduana celular, desatando una inflamación que rompe físicamente las mismísimas paredes de los capilares glomerulares. Cuando analizamos esta cascada patológica, vemos que esa destrucción física altera por completo la permeabilidad. Estructuras celulares enormes que jamás tendrían por qué cruzar esa frontera, como los glóbulos rojos, se derraman y terminan en la orina. A la par, toda esta terrible inflamación celular provoca que el área total disponible para filtrar colapse y se contraiga. Básicamente, la aduana está destruida a pedazos y al mismo tiempo completamente bloqueada. Y claro, esta destrucción se traduce directamente en la urgencia clínica. La sangre que se escapa por las rupturas causa hematuria, muchas veces formando los clásicos cilindros eritrocitarios. Como el paso está totalmente bloqueado, la tasa de filtración glomerular cae en picada, lo que lleva a la oliguria, es decir, un volumen de orina bajísimo. Imaginen el embotellamiento masivo de líquido que no se puede filtrar. Esto retiene sodio y agua directo en el torrente sanguíneo, disparando la presión arterial por las nubes y causando un edema que, aunque está presente, suele ser muchísimo más leve que en el cuadro nefrótico. Llegamos a nuestro gran momento de revelación clínica, poniendo todo sobre la mesa. A la izquierda, el síndrome nefrótico, una falla funcional súper silenciosa donde se pierde la carga eléctrica de los podocitos, lo que lleva a una fuga masiva de proteínas y la caída dramática de la fuerza oncótica. Y a la derecha, el nefrítico, una explosión inflamatoria violenta que rompe físicamente la barrera, deja escapar sangre, frena el filtrado en seco y dispara la hipertensión. Son fallas distintas en la misma aduana, pero terminan produciendo cuadros clínicos diametralmente opuestos. Para despedirnos, les dejo una pregunta que vale la pena pensar bastante. Hoy vimos el impacto de estas fallas agudas, pero ¿cómo creen que patologías crónicas y silenciosas, como la diabetes o la hipertensión sostenida, van erosionando y desmantelando año tras año esta perfecta aduana microscópica? Entender cómo se pierde poco a poco este frágil equilibrio de las fuerzas de Starling y la electronegatividad es vital para el día a día en el hospital. Ha sido un gusto enorme desmitificar toda esta fisiopatología juntos. Hasta la próxima exploración médica.